That's why I fear it won't do. And they say that a hero can save us. I'm not gonna stand here and wait. I'll hold on to the wings of the eagles. Watch as we all fly away. And they're watching us. They're watching us as we all fly away. Yeah. They're watching us. They're watching us as we all fly away. Yeah. Whoa. El miedo. Un sentimiento tan natural para el ser humano, pero a su vez, tan raro e enigmático. En ocasiones, dicho sentimiento provoca una sensación de inseguridad, la cual lleva al individuo a tomar decisiones, o realizar acciones, las cuales pueden provocar consecuencias de las cuales se puedan arrepentir en un futuro. En aquel momento, Lincoln Loud sentía dicha sensación. A lo largo de su corta vida, había pasado por más experiencias y situaciones de las que un niño de 11 años no debería de pasar. No podía contar el número de aventuras que había compartido con sus hermanas, tanto las menores como las mayores, o las veces en que solo metió en miles de líos y problemas, que, al final del día, lograba solucionar de alguna manera u otra. No por nada se había nombrado a sí mismo como el hombre con el plan. Y a pesar de las complicaciones y adversidades, una cosa era segura. Ellos, toda su familia, unida, siempre habían salido adelante, siempre unidos, hasta el final. Sin importar qué clase de problemas enfrentaran, todos terminaban con un gran y fuerte abrazo familiar. Lincoln sintió nostalgia al recordar los cálidos y protectores brazos de sus hermanas y padres cada vez que los abrazaba a todos y cada uno de los miembros de su excéntrica familia, juntos, como siempre debería ser. Ese era el poder de sus vínculos sanguíneos. El amor familiar que existía en la casa Loud. Así lo había creído Lincoln. Y así es como creyó que terminaría todo el asunto de la mala suerte. Era difícil poder pronunciar alguna palabra mientras entraba a la habitación, una sala de interrogatorios, tal cual como lo mostraban en las películas. Tocando su pecho en el instante, un reflejo originado por el mismo miedo, con el borde de su mano sintió una extraña decomezón que aumentó entre más lo tocara. No entendía qué estaba pasando. A Lincoln se le avisó que sería dirigido a una pequeña sala con algunas de sus hermanas, quizás pudiendo darle la noticia que ya sabía con más calma. Pero en lugar de tranquilizarlo, aquellas palabras aterraron al joven Loud. No solo por las palabras dichas de aquel desconocido que se hacía llamar Nega, sino por la creencia de que algo realmente terrible iba a suceder. Ni bien el oficial, un hombre que respondía al nombre de Simón, había abierto la puerta, Lincoln pudo ver a 4 de sus hermanas mayores. Lori, Luna, Luan y Lynn, pudiéndose notar que todas ellas tenían expresiones que reflejaban la delicadeza de la situación. Luan, normalmente caracterizada por su humor sin gracia pero reconfortante, se estaba limpiando las lágrimas cuando el oficial abrió la puerta y le hizo un ademán al muchacho Loud para entrar. Lincoln pudo sentir como su corazón parecía estar martillando dentro de su pecho, surgiendo así una duda al entrar en aquella habitación inundada por la miseria. Aún así, sus pies se movieron hacia adelante. La visión de sus hermanas sufriendo fue suficiente para que sintiera aquella fuerza que a veces lo impulsaba a soportar cuando su cuerpo le imploraba parar, o resistir cuando su mente parecía estar a punto de colapsar. Siempre encontraba la energía o la fortaleza si sus hermanas estaban en alguna clase de apuro, estando dispuesto a ayudarlas en todo lo que fuese humanamente posible, o al menos lo que estuviera a su alcance. Y ahora, parecían necesitar todo su apoyo. Las miradas que se dirigieron a él en cuanto entró al cuarto, viéndolo fijamente, hizo que los pasos de Lincoln fueran aún más dudosos, mientras las miradas de las chicas parecía pasar de su ropa a su cara.
Lincoln sintió la necesidad de retorcerse en su interior cuando recordó que ya no tenía puesto el traje de ardilla. Pero esta vez, tenía una buena excusa. Una que de hecho, era verdad. La policía lo destrozó. Esa era su as bajo la manga para esta situación, solo necesitaba encontrar el momento justo para usarla. Aunque bueno, parecía estar muy próximo a llegar. Oh, hola chicas. Yo. Lincoln no pudo terminar de pronunciar sus palabras, pues fue interrumpido por un impacto contra su estómago, el cual le quitó todo el aire, ocasionándole un dolor agudo, y a su vez, una dificultad al respirar. No supo en ese momento qué fue lo que lo golpeó, pero cuando cayó al suelo, agarrándose el estómago por el intenso dolor, pudo saberlo, aunque deseó no haberlo hecho. En ese preciso momento, aquel, o mejor dicho, aquella que lo golpeó estaba parada frente a él, en una posición amenazante, con los puños cerrados, y una mirada asesina que parecía un cuchillo atravesando su alma. Lynn Lowe Jr. lo miraba con la mandíbula apretada, alzando su figura con una idea que se negaba a irse, y que quedó grabada en la cabeza de Lincoln. Lynn parecía querer asesinarlo. Lynn me golpeó. No podía ser, pero era verdad. A lo largo de los años, a Lincoln jamás se le pasó por la cabeza la idea de que Lynn lo habría querido golpear de aquella forma. Sus golpes siempre eran amistosos, y se controlaba para no lastimarlo. No podía ser diferente en esta ocasión. No podía ser que Lynn lo hubiera golpeado de esa manera. No podía ser que Lynn quisiera hacerle daño de verdad. No, es que era imposible el solo hecho de pensarlo. En ese momento, y sin importarle el estado de su hermano, Lynn tomó a Lincoln del cuello de la camisa, y lo miró con unos ojos que jamás había visto en ella. Ya la había visto molesta antes, especialmente cuando lo amenazó con golpearlo, si pensaba en quitarse aquel traje de ardilla en algunos de sus partidos. Pero en esta ocasión, Lincoln quedó totalmente mudo ante lo que veía. ¿Pero qué hiciste? Gritó Lynn, mientras comenzaba a agitarlo, sosteniéndolo con ambas manos. ¿En serio te quitaste el traje? Lo hiciste. ¿Tienes alguna idea de lo que hiciste, Lincoln? Algunas lágrimas escaparon de los ojos de Lynn mientras le seguía gritando. Es que nos odias. ¿Por eso quieres arruinar nuestras vidas? ¿O simplemente no puedes soportar ser el único perdedor en la casa y por eso tratas de arruinarnos con tu mala suerte? ¿Es eso? Respóndemele. Y tras lo dicho por la deportista, Lincoln sintió como un nuevo impacto, otro golpe, esta vez dirigido a su mejilla derecha, fue lo suficientemente fuerte como para tumbarlo al suelo. Adolorido, tanto por el golpe a su estómago, como también por el nuevo golpe en su mejilla, el muchacho pudo sentir como sus labios empezaron a temblar, pudiendo jurar que empezaba a sentir un sabor metálico en su boca, viendo algunas manchas rojas caer al suelo cuando este fijó bien su mirada. No podía entender nada de lo que estaba ocurriendo. Miró nuevamente a Lynn, quien parecía no tener intenciones de arrepentirse, o tan siquiera de parar. Por lo que, por mero instinto, Lincoln vio detrás de la deportista, buscando algún tipo de auxilio en sus demás hermanas. Pero no encontró nada más que no fuera tristeza. Luan en particular, seguía tratando de controlar sus lágrimas, mientras que Lori se había retirado hacia un lugar más alejado, sacando en ese momento su celular de su bolsillo. Lincoln la imaginó tratando de hablar con Bobby sobre qué estaba ocurriendo, aunque le agradecería profundamente que antes se molestara en ayudarlo. Arruinaste nuestras vidas, Lincoln. ¿Oíste? Desde que naciste has arruinado nuestras vidas, y cuando por fin encontramos algo, para impedir que sigas siendo una maldita plaga, nos haces esto. ¿Cómo pudiste? Lincoln ni siquiera sabía de qué estaba hablando Lynn, pero las palabras de su hermana lo atravesaron limpiamente y sin piedad. Por el lado de la deportista, esta lo miró de forma desafiante, mientras que, con intenciones que parecían ser asesinas, se acercó poco a poco a Lincoln, quien, por mero impulso y miedo, retrocedió aterrado.
En ese momento, Lincoln pudo sentir algo húmedo recorriendo sus mejillas, mientras miraba cómo su hermana se acercaba poco a poco hacia él. Aunque trataba de negarse a sí mismo de que todo lo ocurrido recién no había pasado, él sabía que no era verdad, y que, las palabras que salieron de la boca de Lynn, lo habían afectado profundamente. ¿Qué? ¿Vas a llorar ahora? Las palabras de Lynn sonaban crueles y burlonas al mismo tiempo. No te atrevas a llorar por lo que hiciste. ¿Entendiste? Todo esto es por tu culpa, maldita plaga de mala suerte. Mamá y papá deberían de haberte dado en adopción desde un principio, no, deberían de haberte abortado directamente. Destrozaste a esta familia. Ante las palabras de Lynn, un extraño silencio envolvió toda la habitación, con Lincoln quedándose totalmente mudo ante las palabras dichas por su propia hermana en ese momento. A su vez, el muchacho juraría haber escuchado el sonido de su corazón rompiéndose a pedazos, siendo casi que similar al sonido de un vidrio que lentamente se agrieta, y se rompe en miles de pedazos, comenzando a caer por partes hasta hacerse esquirlas en el piso. Fue lo último que escuchó Lincoln, pensando que se había desmayado o algo así. Pero no. Solo estaba en shock. Y mientras veía a Lynn acercarse nuevamente para intentar agarrarlo, pensó que, en ese preciso momento, había llegado su final. Suficiente de esta tontería. Dijo Simón, quien se puso adelante del muchacho Lowell, mientras sacaba su arma reglamentaria, lo que detuvo en seco a la chica deportista. Aléjese ahora, o me veré obligado a detenerla por agresión. Y si crees que una niña de 13 años no puede ser encerrada en una celda, será un placer enseñarte lo contrario, mocosa. Tras el shock inicial, el momento fue aprovechado por Luna, quien, tras permanecer sentada en la silla cerca de la mesa de la habitación, viendo la escena con impotencia, decidió actuar, levantándose de la silla con sigilo, y tomando a Lynn por la espalda, aplicando una llave de lucha aprendida por la misma Lynn, así pudiendo mantener a la deportista bajo control, mientras ésta forcejeaba y soltaba una que otra palabra hiriente, que al fin y al cabo, Lincoln no escuchó, pues con lo antes dicho, ya estaba completamente destruido. Al notar su estado de ánimo, el oficial junto a él lo ayudó a levantarse, tomándolo del brazo, mientras guardaba su arma reglamentaria. Tras tomar al chico y verificar su estado, el cual no era el mejor que digamos, pasó los ojos por la habitación, y miró a todas y cada una de las chicas que ahí se encontraban. Luna, mientras forcejeaba con Lynn, reteniéndola contra la mesa, desvió la mirada por pena, mientras que por el lado de Luan, esta volvió a tener otro acceso de llanto, cubriéndose la cara. Y Lori, bueno, comenzó a respirar con dificultad, mientras daba pequeños jadeos que escapaban de su boca, yéndose contra la pared más cercana que tenía, comenzando así a escribir algo en su teléfono. Simón hizo una mueca de asco mientras las miraba a todas. A excepción de la rockera, quien había actuado tarde, ni una sola había movido un dedo para ayudar a Lincoln. Quizás más por el shock de la situación, y el golpe del principio no es que hubiera hecho mucho para mejorarlo, pero esperaba al menos una reacción aún más rápida en aquel momento, y por eso decidió no actuar en ese preciso instante, lo que claro, le hizo sentir que había cometido un grave error. Vámonos. Me equivoqué al traerte aquí. Está claro que tus hermanas están tan mal como tus padres. La sola mención de sus padres pareció hacer el truco para que Lincoln recuperase algo de lucidez, mientras sentía cómo se alejaba con el oficial. Y en ese preciso momento, al verlos irse, Luna pareció tratar de aclararse la garganta antes de poder decir algo. Pero prefirió callar. Sabía que había perdido su oportunidad, y una disculpa o un lo siento no cambiaría nada de lo que pasó. Tranquilo, pequeño. Verás que todo va a estar bien. Simón le acarició la cabeza al muchacho Lowell, mientras lo hacía sentarse en el banco frente a la puerta de la habitación, mirando a su vez detrás de sí. Está enfadada. Y no creo que piense o sienta eso realmente. Lincoln pensaba todo lo contrario. Sabía qué tipo de chica era Lynn, y sabía reconocer cuando decía la verdad o solo fingía. Todas las palabras que salieron de su boca eran totalmente ciertas, al menos para ella. A sus ojos, Lincoln era el responsable del problema que ahora vivían.
El oficial, con cuidado, para así no lastimar aún más al muchacho, lo condujo a Lincoln al baño, y le limpió la cara con una pequeña toalla que había colgada en una pequeña percha. Pese a eso, la humedad de los ojos de Lincoln no dejaba de aumentar, y comenzaban a arderle un poco. Trató de decir algo mientras sentía la toalla pasar sobre su barbilla, pero solo consiguió más jadeos lastimoso, mientras que aquel oficial volvía a limpiarlo. Lincoln pudo sentir cómo sus lágrimas se acumulaban otra vez en sus ojos, mientras el oficial, comprendiendo la situación del muchacho, dejaba de limpiarlo, y lo miraba directamente. Está bien, Lincoln. Dijo con suavidad. Déjalo salir. Lincoln no entendió sus palabras, pero parecía ser que ese fue el botón que abrió las compuertas de sus ojos, y así, las lágrimas cayeron en mayor medida, mientras un pequeño y lastimoso grito salió desde el interior de su garganta. Lincoln Loud abrazó a Simón, y comenzó a llorar. El tipo de llanto que alguien de su edad haría. El tipo de llanto que daría un niño destruido, asustado, y confundido. El tipo de llanto de que daría tan solo un niño de 11 años. La había querido desde el día que nació, y la había criado con todo el amor que fue capaz de darle, asegurándose de mantenerla bien vigilada de cualquier patán que pudiera intentar hacer algo contra ella, incluso dándole una charla bastante extensa al hombre a quien le entregaría el día de su boda. Por lo que ahora, en aquel momento tan preciso, en su larga vida de veterano de la Marina, una pregunta surgía como un submarino bajo el agua de tropas enemigas. ¿En qué se equivocó con ella? ¿En qué se equivocó como padre para que Rita terminara en un lío así? La madre Loud sonrió cuando vio a su padre sentado detrás del vidrio de seguridad, sintiéndose un poco avergonzada de tener que hablar con su padre de aquel modo, mucho más al tener puesto un traje naranja. Pero ahora que lo veía, sentía que todo estaría bien, de algún modo u otro. Lincoln Albert Reynolds se sentó en la silla frente al cristal de seguridad, mientras veía como su hija, Rita Loud Reynolds, hacía lo mismo con mucha más emoción, descolgando el teléfono, mientras presionaba una mano contra el vidrio protector, esperando que aquel hombre veterano que la cuidó durante toda su vida, hiciera lo mismo. Pero no pasó nada. Rita tuvo su mano contra el vidrio unos segundos antes de darse cuenta de que algo andaba mal. El hombre frente a ella no sonreía, al contrario, tenía una mirada vacía, por no decir que amenazante, mientras mantenía los brazos cruzados, con una mirada que formaba un rostro que reflejaba enojo, pero a su vez, una profunda decepción, quizás el tipo de decepción que ningún hijo quisiera ver en la persona que cuidó de él, o ella, durante su vida. La decepción de un padre. Finalmente, la mujer sacó su mano del vidrio, y su sonrisa se borró mientras sentía que los segundos se volvían eternos. Aquel hombre de edad ya avanzada suspiró y lentamente tomó el teléfono. Papá. Es verdad. Se adelantó a su hija. Rita sintió un poco de miedo cuando escuchó la voz de su padre por el teléfono, dudando de cómo responder. Papá. ¿Qué pasa? Yo tendría que estar preguntándote eso, Rita. Habló el hombre, con la voz más fría que su hija jamás le había escuchado. Hace horas recibí una llamada, la cual me dijo que Lincoln, mi nieto, tu hijo, había sido víctima de abuso, de nada más y nada menos que de sus propios padres y hermanas. Aunque lo tomé como una mala broma y colgué, recibí otra llamada de una de mis nietas, diciéndome que sus padres estaban en la cárcel y que necesitaban ayuda para pagar sus fianzas. Y antes de que digas algo, Interrumpió a su hija cuando vio que iba a decir algo. es verdad, Rita, lo que he visto en las noticias y lo que me dijo la policía. Todo es verdad. Rita pareció dudosa de cómo contestar, pues no había esperado que su padre le hablara de esa forma cuando volviera a verlo.
El hombre que desde siempre había conocido como su protector más personal, siendo muy gentil y animado, incluso ahora, todavía seguía siendo una persona de actitud jovial, el cual siempre le amaría tanto a ella, como a todos y cada uno de sus nietos. Verlo así, de esa manera tan seria, le traía una extraña sensación en el estómago, algo que nunca había sentido. Papá, eso no es cierto. Nosotros amamos a Lincoln. Lo que pasó es, bueno, hay una explicación para todo esto. Dijo con fuerza, tratando de explicarse. Te escucho, Rita. Entonces, Rita tragó saliva, y trató de relatarle a su padre todo lo que había pasado durante las últimas semanas. Le dijo sobre el juego perdido de Lynn, del cómo descubrieron la mala suerte de Lincoln, y todo lo que desencadenó dicho asunto. Albert la escuchó en silencio y sin cambiar de expresión, mientras Rita comenzaba a asustarse de verlo así. Y cada vez que continuaba relatando los hechos, podía sentir como las gotas de sudor caían por su frente, mientras su corazón palpitaba con fuerza. Y eso fue todo lo que pasó. Sé que tal vez pudimos haber exagerado un poco, pero la evidencia de Lisa fue... Rita, La mujer Loud se congeló ante la voz fría de su padre. estás diciendo que escuchaste las teorías hipotéticas de una niña de 4 años sobre la suerte. Algo que no está científicamente comprobado bajo ninguna evidencia científica, y la tomaste como hechos reales, lo que hizo que decidieras hacer dormir a tu propio hijo de 11 años en la perrera de Charles, impidiéndole que pudiera entrar a su hogar, a menos que no sea sin un maldito traje de ardilla, vendiendo en el proceso sus cosas, pensando que estarían contaminadas por la mala suerte, y todo porque creíste en una puta superstición. La voz de Albert creció en las últimas palabras que pronunció, siendo más un regaño que un recuento para entender los hechos. Aún así, Rita nunca había escuchado a su padre hablar o expresarse de esa forma. No era la imagen que se había hecho de aquel viejito amigable que disfrutaba jugar con sus nietos. Pero... La teoría era tan buena, y teníamos que proteger a la familia, y yo... Lincoln es parte de su familia, maldición. Le gritó a su hija desde el otro lado del cristal. Es tu hijo, tu único hijo varón. Un niño de tan solo 11 años, el cual siempre se preocupó por todos y cada uno de ustedes. Y se lo agradecen sacándolo a patadas porque creen que da mala suerte. Respiró el hombre con pesadez, mientras se rascaba un poco el pecho antes de continuar. Y aunque diera mala suerte, sigue siendo tu hijo. Se supone que deberían amarlo y protegerlo, no torturarlo de aquella forma, ni mucho menos ser parte de ella. Pero papá, No quiero oírte. Ya escuché suficiente. El hombre apoyó un brazo sobre la mesa, cubriendo su cara, mientras se oían algunos sollozos en la bocina del teléfono que sostenía Rita. ¿En qué me equivoqué, Rita? ¿Qué hice mal contigo? Dímelo, por favor. ¿Cuándo aprendiste que una superstición estúpida era más importante que la salud y bienestar de tu propio hijo? ¿Cómo tan siquiera puede ser una buena idea tratar así a Lincoln, Rita? ¿Es que acaso lo odias? ¿Es porque no es una niña quizás? No papá, no es así. No hiciste nada malo. Me criaste lo mejor que pudiste, y te agradezco mucho por eso. Y te puedo asegurar que ninguna niña, ni siquiera mis propias hijas, podría haber tenido un mejor padre que tú. Y por supuesto que nunca odiaría a Lincoln. Yo lo amo, especialmente por ser mi único hijo. En una casa donde solo había dado a luz a niñas, tener un hijo fue una bendición. Y desde que lo vi, supe que siempre lo amaría. Entonces dime, ¿por qué carajos terminaste aquí bajo cargos de abuso y negligencia hacia Lincoln? Porque la policía tiene pruebas de que no solo lo hiciste dormir en el patio, sino que vendiste todas sus cosas contra su voluntad, y lo obligaste a usar un traje que puso en riesgo su salud física y mental. Ante dichas palabras, Rita no aguantó más, tapó su boca, dejando salir un grito ahogado mientras empezaba a llorar. No lo sé. No lo sé, papá. Lloró sin preocuparle que el guardia pudiera sacarla. No lo sé. Todo parecía una buena idea. Todas las chicas estuvieron de acuerdo en la teoría de la mala suerte, y no querían que las cosas malas siguieran pasando. Y nos presionaron, y luego la teoría. Lisa es muy lista, ya lo sabes, papá. Y su teoría... Basta con la puta teoría de Lisa. Albert había gritado tan fuerte, que Rita podía asegurar que lo había escuchado aún sin el teléfono. Independientemente de que tan inteligente sea,
Lisa sigue teniendo 4 años. Sin importar lo que diga, sigue siendo la niña a la que le cambiaste los pañales durante 2 años enteros, y la cual aún se tiene que seguir reprendiendo como se debe. Albert habló de manera agotada. Y por lo que veo, no solo te dejaste influenciar por una niña de 4 años, sino que también de tus propias hijas. Todos estuvieron de acuerdo en sacar a Lincoln de la casa, y luego lo obligaron a usar ese estúpido traje. Miró a su hija de una forma que nuevamente puso muy asustada a Rita. Y ustedes, tanto tú como Lynn, lo permitieron. Sus 2 padres. ¿En serio se dejaron manipular por un montón de niñas malcriadas? Cuando comenzaron a dejarse mandar por sus propios hijos de esa forma, entiendo que no sea fácil mantener el control con una familia tan grande, pero realmente permitiste que las cosas llegaran a este punto, Rita. Rita no contestó, solo se quedó llorando contra el teléfono. ¿Y sabes lo peor, Rita? Que después de todo, y aún sabiendo tu responsabilidad en todo esto, sigues empeñada en lavarte las manos y culpar a tus propias hijas, en especial a la que dices que es la más inteligente, cuando aún y así lo fuera, no deja de ser una niña pequeña. ¿En serio tratas de echarle la culpa a tu hija de 4 años, Rita? No. Pues eso parece, ya que no dejas de mencionar su teoría. Albert se levantó de la silla, y miró a su hija desde arriba, demostrando toda la autoridad que tenía, o bueno, al menos bajo su posición de civil, como padre de la señora Lowood. No hay palabras para decirte lo decepcionado que estoy ahora mismo, Rita. No solo de ti, sino también de tu esposo, y de todas tus hijas. Bueno, exceptuando a Lily, por supuesto. Todo lo que escuché de la policía es verdad. Cometieron abuso infantil. Y por una puta superstición. Cuando comenzaste a creer en las supersticiones... Y si llegas a mencionar otra vez la puta teoría de Lisa, entonces me voy y no volverás a ver en lo que me quede de vida. Rita cerró rápidamente la boca, pensando muy bien lo que iba a decir. Papá. Rita trató de continuar, pero no se le ocurría nada. No pudiendo aguantar más, la mujer comenzó a llorar contra el teléfono. No sabía por qué aún no se la habían llevado, al notar lo inestable que se encontraba, pero en ese momento, ya nada le importaba. Todo lo que podía hacer era llorar contra el teléfono como una niña pequeña, mientras sostenía el aparato por donde hablaba con su padre, buscando algún tipo de consuelo de este, aún sabiendo que no encontraría nada. Por el lado de Albert, se limitó a no decir nada, pues simplemente continuó mirando a su hija llorando, recordándole a esa dulce y pequeña niña rubia que cuidó ante todo, sintiendo una mezcla de pena e ira en su ser. La escena se le hacía desgarradora, sí, pero debía mostrar autoridad, y darle una lección a su hija, y hacerle entender, incluso de la peor manera, que lo que había hecho, había sido imperdonable. Voy a cuidar de la casa, Rita. Rita paró de llorar un momento al oír a su padre, mirándolo fijamente detrás del vidrio. Sé que un hombre de mi edad no puede hacerse cargo de tantas niñas, por lo que algunas tendrán que vivir con su tía Ruth. Preferiblemente que sean las menores. Pero me ocuparé de las mayores. Aún así, no pagaré la fianza. Rita tembló un poco cuando escuchó esas palabras. Sabía que su padre vivía de su pensión de retiro de la Marina, y la fianza que les habían impuesto era realmente alta como para pedirle que la pagara. Lo entiendo. Rita se limpió las lágrimas de la cara. No podría pedirte que le pagaras. No tengo la cara para pedirte que sacrifiques tanto. Sacrificaría todo por mi familia, Rita. Algo que tú y el hombre con el que te casaste no pudieron hacer ni entender. Dijo el hombre mayor de forma fría, para después acercarse al vidrio lo mejor que pudo. No es que no pueda pagar la fianza. Es que no quiero pagarla. Rita quedó boquiabierta al escuchar las palabras de su propio padre, sintiendo como sus labios temblaban un poco mientras escuchaba atentamente, volviendo a sentir cómo jadeaba de forma lastimosa. Ustedes merecen estar aquí por todo lo que hicieron. No solo maltrataron a Lincoln, sino que permitieron que sus propias hijas y hermanas hicieran lo mismo por quién sabe cuánto tiempo. Se alejó del vidrio, y respiró hondo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto, Rita? No esperó una respuesta, y continuó. Lo peor no es que podrían quitarles la custodia a Lincoln de forma permanente. Lo peor es que creo que eso podría ser lo mejor para el muchacho.
Rita no aguantó más, y tras escuchar esas palabras, soltó el teléfono mientras comenzaba a llorar entre sus manos. Esas fueron, quizás, las peores palabras que podría haber escuchado, y todas vinieron de su propio padre. Fue demasiado para que su corazón pudiera aguantarlo, sintiendo como él mismo se agrietaba, y luego se rompía, como si hubiera estado hecho de vidrio. La simple idea de perder a Lincoln ya le era insoportable, y ahora su padre le decía que podría ser lo mejor. Esta vez, el oficial que vigilaba la escena no se hizo de la vista gorda, y se acercó a Rita para sacarla. Aunque Rita trató de apartarlo un poco, esa acción solo consiguió que la forzaran a ponerse de pie. Trató de decirle algo más a su padre, pero todo lo que pudo ver fue como Albert pasaba por la puerta de la salida sin mirar atrás. Y lo último que se escuchó antes de que la habitación quedara en un profundo silencio, fueron los alaridos y el llanto descontrolado de Rita Lowe, arrepintiéndose, muy tarde, de todo lo que tanto ella, como su esposo e hijas, le hicieron a su único hijo varón, lo que le hicieron a tan solo un niño de 11 años.